Cuando en 1993 se anunció su testamento, la prensa esperaba con ansias otro escándalo sonado. La división de su fortuna multimillonaria prometía ser el capítulo final, el más sucio, en la historia de la excéntrica heredera del tabaco. Pero en lugar de la esperada pelea entre familiares y exmaridos, la sociedad se topó con un mecanismo frío y perfectamente estructurado que borró por completo su imagen de tabloide. Doris Duke no creó un imperio empresarial, heredó un sistema ya hecho. La cultura de masas la recuerda como la caprichosa chica más rica del mundo, cuya biografía consistía en una serie de matrimonios fallidos, ridículas apariciones sociales y pleitos judiciales. Pero detrás de la fachada de los estridentes titulares de los periódicos, se escondía una realidad completamente diferente. La agotadora lucha de una persona por mantener su identidad bajo el aplastante peso de su propio capital y encontrar un sentido a su existencia donde la necesidad básica de ganarse la vida estaba completamente ausente. Para entender cómo el dinero gigantesco anula el guión humano normal, hay que regresar a ese día en que su personalidad dejó de pertenecerle para siempre. Acto 1. Propiedad pública. En 1925 muere James Buchanan Duke, el fundador de American Tobacco y de la corporación energética Duke Power. Según su testamento, la mayor parte de su fortuna, que supera los $100 millones, pasa a su única hija. Doris Duke tiene 12 años en ese momento. Para la economía estadounidense de los años 20, la transferencia de activos de tal magnitud es un evento de alcance nacional. 100 millones en esa época equivalen a miles de millones en la actualidad. Desde la lectura del testamento, la muerte de su padre deja de ser un asunto exclusivamente familiar para la niña. Ese día marca un punto de inflexión legal y social. El individuo privado termina. Comienza la historia de un capital gigantesco con rostro humano. La prensa reacciona de inmediato. Al día siguiente de la divulgación del documento, los periódicos salen con titulares que le otorgan un nuevo título para siempre: la niña más rica del mundo. Esta frase no solo constata un hecho. En la era del auge del periodismo sensacionalista, transforma a una adolescente de 12 años en propiedad pública, en un constructo mediático que toda la nación seguirá. La etiqueta, creada por los editores para aumentar las ventas, resulta más poderosa que cualquier cualidad o talento real. A partir de ese momento, el nombre de Doris Duke desaparece de la percepción pública, cediendo su lugar a un símbolo abstracto de riqueza absoluta. La primera consecuencia física de su nuevo estatus es un aislamiento extremo. El tamaño del dinero heredado en la América de los años 20 no solo es un estatus, sino una amenaza directa. Amenaza de secuestro, extorsión, atención obsesiva. Alrededor de Doris se construye un sistema de seguridad sin precedentes. Guardias, altos muros, rutas de desplazamiento cerradas. Su vida se rige estrictamente por protocolos de seguridad. El capital, que en teoría debería otorgar máxima libertad, en la práctica actúa como una reja de prisión. Su espacio se reduce a los perímetros protegidos de las propiedades familiares, donde cada persona que interactúa con ella pasa por los filtros de guardaespaldas, institutrices y personas de confianza. La estructura misma de la herencia también impone sus condiciones. Doris no recibe los 100 millones en efectivo el día de la lectura del testamento. Los enormes fondos están encerrados en fideicomisos, administrados por un consejo de directores y abogados designados por su padre. Al alcanzar la mayoría de edad, solo gradualmente obtiene acceso a partes del capital. Así, la niña se encuentra en una situación paradójica. Nominalmente posee la mitad de la industria tabacalera del país, pero en realidad, su vida está controlada por un grupo de hombres mayores en trajes formales, cuya principal tarea es preservar y aumentar los activos a toda costa. Para ellos, Doris se convierte no tanto en una persona, sino en el principal activo de la compañía, que requiere protección meticulosa y minimización de riesgos. Aquí se manifiesta la diferencia fundamental entre el creador del imperio y su heredera. James Duke construyó su negocio de manera agresiva y decidida,
arrasando con los competidores en su camino hacia el monopolio. Para él, esos millones eran el resultado de una lucha diaria, una herramienta de influencia directa y una medida de éxito personal. El capital era una extensión orgánica de su voluntad. Para la joven Doris, esos mismos millones se convierten en una constante, una condición climática inmutable en la que debe existir desde su nacimiento. Ella no creó este gigantesco sistema, lo heredó. Y esta vasta masa de recursos no requiere de ella ninguna acción creativa desde el principio. A medida que crece, la presión del mundo exterior solo aumenta. Cuando Doris alcanza la edad de debutante, América se sumerge en la Gran Depresión. Millones de personas pierden sus empleos, hacen fila para recibir sopa gratis, pierden sus hogares. En este contexto, su colosal fortuna adquiere un significado completamente diferente. Se convierte en objeto no de simple curiosidad, sino de atención intensa, dolorosa y a menudo agresiva. El público exige de figuras como ella una dramaturgia comprensible. La sociedad niega a las personas ultrarricas el derecho a la complejidad humana ordinaria. La conciencia colectiva construye para los herederos dos guiones aceptables. O es la vida de cuento de hadas de una princesa despreocupada, gastando millones en caprichos extravagantes y entreteniendo al público, o una tragedia aleccionadora sobre cómo el dinero inmenso solo trae desgracias. La prensa no acepta términos intermedios. Los lectores necesitan un drama que justifique o suavice su propia desigualdad económica. Los reporteros de la crónica social comienzan literalmente a cazarla. Cada aparición pública va acompañada de flashes de cámaras. Los periodistas hacen guardia en las puertas de sus casas, sobornan al personal, inventan detalles sensacionales donde no los hay. La vida se convierte en un espectáculo continuo, en el que se ve obligada a desempeñar el papel principal, sin siquiera conocer el guión. En estas condiciones, cualquier acción de Doris comienza a interpretarse exclusivamente a través del prisma de su cuenta bancaria. Si compra ropa, la prensa calcula meticulosamente su costo, ignorando todo lo demás. Si viaja, los reporteros registran la ruta, los hoteles y los gastos, no el propósito del viaje. Las cifras reemplazan completamente a la persona. A los ojos de los periodistas y la sociedad de la alta sociedad, deja de ser un sujeto y se convierte en un objeto. Objeto de envidia, objeto de interminables chismes, objeto de expectativas y cálculos financieros ajenos. Incluso los episodios más naturales de su crecimiento se presentan como una sensación nacional. Este mecanismo de despersonalización pública funciona de manera impecable y destructiva. Cuando el mundo solo te ve como un talonario de cheques ambulante, cualquier intento de mostrar individualidad choca con una barrera impenetrable de estereotipos. A la sociedad no le interesan los pensamientos, talentos o inclinaciones de la niña más rica del mundo. La sociedad solo está interesada en cómo su vida confirma sus estereotipos sobre la riqueza. Esta óptica constante y aplastante distorsiona la autopercepción. Cuando cada uno de tus pasos, cada frase pronunciada y cada emoción se evalúan en términos de dólares, y de inmediato llegan a las páginas de los periódicos, mantener una sensación de valor interno fuera de las cifras se convierte en una tarea críticamente difícil. El dinero gradualmente cancela para ella los referentes sociales tradicionales sobre los que se construye la vida humana común. Una persona promedio estructura su existencia a través de la necesidad de sobrevivir y adaptarse. La búsqueda de una profesión, la adquisición de habilidades, el esfuerzo por la independencia financiera, el crecimiento profesional. Estos pilares básicos forman la personalidad, establecen una dirección y requieren superar dificultades. Para Doris Duke, esta ruta está cancelada desde el principio. No necesita estudiar para conseguir un trabajo. No necesita esforzarse para asegurar su futuro. Todas sus necesidades básicas y excesivas están cubiertas hasta el final de sus días a un nivel inalcanzable para la abrumadora mayoría de las personas en el planeta. La ausencia de necesidad de luchar por la existencia crea un vacío inesperado.
Toda la gigantesca infraestructura construida alrededor de su capital funciona de manera autónoma. Departamentos enteros de abogados gestionan sus activos, equipos de administradores supervisan sus propiedades. El servicio de seguridad garantiza su inviolabilidad física. Este enorme mecanismo funciona a la perfección, dejando a la propietaria fuera de los procesos vitales activos. Se encuentra en la cima de la pirámide social y financiera, donde paradójicamente no tiene ni obligaciones reales ni tareas claras. Lo que desde fuera parece un privilegio absoluto y el sueño máximo, desde dentro se convierte en un vacío abismal. La libertad de la rutina, del hogar y de la necesidad priva a la vida de la resistencia natural del material, necesaria para formar el carácter humano. Cuando todas las restricciones externas se eliminan, cuando cualquier deseo material es realizable con una simple llamada al administrador, surge el principal callejón existencial sin salida del capital heredado. La pregunta para una persona así no es cómo sobrevivir, cómo ganar ese dinero o cómo conservarlo. Para eso están los profesionales contratados. El problema principal y más aterrador se convierte en qué hacer con su propio tiempo y quién ser cuando la sociedad ya ha decidido todo por ti. Acto 2. Sin guión de vida. En 1930, la joven de 18 años Doris Duke es presentada oficialmente a la sociedad en un lujoso baile en Newport. Según las reglas no escritas de la élite estadounidense de la época, este ritual meticulosamente orquestado marca la entrada a la vida adulta. Para la mayoría, crecer implica integrarse al sistema económico, elegir una profesión, buscar trabajo, obtener una cualificación o ingresar a la universidad. Es decir, definir cómo asegurar su supervivencia física y social. Para la heredera de un imperio tabacalero, cuyo patrimonio supera los $100 millones, la cuestión de la supervivencia está resuelta desde antes de su nacimiento. Su debut social no marca el inicio de un camino independiente ni el comienzo de una carrera, sino la confirmación oficial de su inquebrantable estatus en la cima de la jerarquía social. Desde ese día, se abre ante ella una larga vida sin un guión económico básico que determine la existencia y motivación del 99% de la población mundial. El gigantesco imperio industrial creado por su padre funciona como un mecanismo autónomo e impecable. James Duke construyó American Tobacco Company a través de una competencia feroz y sin concesiones, decisiones estratégicas diarias, litigios y adquisiciones agresivas. Para él, este negocio era un campo de batalla real, un espacio de riesgo que moldeaba su personalidad, afinaba su voluntad y definía la magnitud de su carácter. Doris no recibe esta compañía para gestionarla directamente. Los enormes activos están cuidadosamente empaquetados en complejos fideicomisos administrados por decenas de gerentes profesionales contratados, financieros corporativos y abogados bien remunerados. Los documentos estatutarios y el testamento están redactados para proteger al máximo el capital de cualquier error hipotético, arrebato emocional o inversión imprudente de la joven heredera. El resultado es una situación completamente paradójica. Doris es nominalmente la dueña de un colosal sistema económico, pero este sistema no la necesita en absoluto para funcionar con éxito. Está completamente excluida de los procesos reales de toma de decisiones. Su única función prescrita es ser una beneficiaria pasiva que recibe regularmente dividendos multimillonarios. La personalidad de cualquier persona se construye tradicionalmente, superando la resistencia del entorno. Entendemos quiénes somos, reconocemos nuestros límites y habilidades solo enfrentándonos a restricciones severas, financieras, temporales, sociales o físicas. Cuando alguien debe pagar las facturas de electricidad cada mes, ahorrar para una vivienda propia, demostrar su valía profesional ante un jefe exigente o luchar por un ascenso, estos límites inevitables marcan un claro vector de movimiento. Doris Duke no tiene ni puede tener ese vector.
Su cotidianidad carece por completo de cualquier fricción económica o doméstica natural. No necesita ganarse el derecho al confort básico. No necesita luchar por un lugar bajo el sol. No necesita competir en el mercado laboral. Cualquier capricho material, cualquier necesidad es satisfecha por asistentes antes de que se convierta en un verdadero objetivo anhelado. Esta ausencia total de barreras, que desde el punto de vista del ciudadano común parece una libertad absoluta y el colmo de los sueños, en la práctica se convierte rápidamente en una profunda y agotadora desorientación existencial. El entorno social de la época ofrece a las herederas ultrarricas solo un guión socialmente aceptable, pero extremadamente limitado. Una existencia meramente decorativa. De una mujer de su estatus en la América de los años 30, se espera solo unas pocas cosas. Debe casarse ventajosamente con alguien de igual rango aristocrático o industrial. Organizar impecablemente eventos sociales, presidir bailes benéficos y adornar regularmente las portadas de revistas de moda. Este mundo estrictamente reglamentado de consumo elitista no requiere de ella ningún esfuerzo intelectual, creativo o de voluntad serio. Además, cualquier intento de salir de estos límites invisibles pero firmes es visto con evidente sospecha por la sociedad. Si una joven multimillonaria decide de repente dedicarse a un trabajo real y arduo, el público lo considera ya sea como un capricho excéntrico que pronto pasará, o como un sacrilegio al quitar un puesto de trabajo a aquellos que realmente lo necesitan para sobrevivir en los duros años de la Gran Depresión. El vacío de objetivos vitales que surge se intensifica muchas veces con la ilusión de una elección ilimitada. Teóricamente, con recursos financieros ilimitados a su disposición, una persona puede convertirse en lo que quiera, ir a donde quiera y dedicarse a cualquier cosa. Pero en la práctica, esta libertad absoluta de acción a menudo paraliza la voluntad. Para elegir un camino específico, se debe renunciar conscientemente a todas las demás opciones. Y para eso se necesita un motivo interno increíblemente fuerte. Cuando no hay una necesidad financiera apremiante de hacer algo día tras día, cualquier elección de vida parece temporal y opcional. Se puede comenzar a estudiar idiomas extranjeros complejos, aburrirse al mes, abandonar las clases e irse de vacaciones a la Riviera Francesa. Se puede entusiasmar seriamente con la cría de caballos de raza, luego delegar todo el trabajo sucio a gerentes contratados y perder el interés para siempre. Ningún emprendimiento tiene consecuencias críticas e irreparables. Los errores no conducen a la bancarrota y los proyectos abandonados a mitad de camino no amenazan con el despido o el hambre. Sin un riesgo real de fracaso, el sabor de cualquier victoria se vuelve insípido y sin sentido. En este sistema de coordenadas específico, se destruyen por completo las métricas habituales y comprensibles del éxito humano. ¿Cómo puede una persona medir su propio valor, evaluar su talento o diligencia, si su principal activo es una cifra gigantesca en una cuenta bancaria a la que no ha contribuido en lo más mínimo con esfuerzo personal? Un cuadro pintado, un libro complejo leído, una ciencia estudiada o una recepción lujosa organizada no añaden nada fundamentalmente nuevo a su estatus de la chica más rica del mundo. La sombra de los millones paternos inevitablemente cubre cualquier logro independiente suyo, desvalorizándolo a los ojos del público. Las personas que la rodean siempre la adularán y aplaudirán sus talentos mucho más de lo que realmente merecen. Nadie en su sano juicio quiere arruinar la relación con alguien que posee tal colosal influencia económica y conexiones. Debido a esto, una evaluación honesta y sincera de sus habilidades reales se vuelve técnicamente imposible. Este entorno artificial inevitablemente forma un profundo aislamiento intelectual y emocional. La persona se encuentra encerrada de manera segura en una jaula dorada de expectativas ajenas, adulación interminable y motivos ocultos. Doris Duke enfrenta un problema filosófico fundamental.
¿Cómo separar su yo de su dinero? ¿Cómo entender con precisión dónde termina su cuenta bancaria sin fondo y comienza su verdadera personalidad? La búsqueda de su propia identidad se convierte para ella en un trabajo interno agotador y diario. Este trabajo, a diferencia de la gestión de acciones o propiedades, es absolutamente imposible de delegar a administradores fiduciarios experimentados o secretarios. Debe inventar por completo el sentido de cada uno de sus días vividos, construir su columna vertebral interna literalmente desde cero, sin apoyarse en la necesidad externa y comúnmente aceptada de sobrevivir en un mundo competitivo. Esta aguda necesidad de encontrar un reflejo genuino, no comprado con los millones paternos, la obliga a buscar puntos de apoyo donde rigen reglas completamente diferentes. Pero para comenzar a construir su propia vida, que va mucho más allá del simple consumo social, necesitaba al menos una zona de absoluta sinceridad. Una zona donde la percibieran simplemente como un ser humano vivo y vulnerable, no como una caja fuerte ambulante con un código de acceso y un límite infinito. Naturalmente, esa zona debería haber sido su círculo más cercano de confianza. Amigos, parejas románticas, su propia familia. Sin embargo, precisamente aquí, el capital heredado preparó su trampa más cruel y cínica, convirtiendo la necesidad natural de calor humano y cercanía en una transacción financiera increíblemente compleja y calculada. Acto 3. El capital como barrera. En 1935, Doris Duke, con 22 años, se casa con James Cromwell. Este evento se convierte instantáneamente en la noticia principal de las crónicas sociales mundiales. Pero la prensa no lo presenta como la unión de dos personas, sino como la fusión de grandes capitales. Los periódicos calculan meticulosamente el costo de los regalos de boda, la magnitud de la ceremonia y, sobre todo, el peso financiero del novio. Aunque Cromwell proviene de una familia bastante acomodada, su fortuna no se compara en absoluto con la magnitud del imperio tabacalero de los Duke. Desde los primeros días de este matrimonio, el espacio público fija rígidamente la verdadera distribución de poder. Es una unión donde una persona, por defecto, posee una ventaja económica aplastante, anulando cualquier norma patriarcal tradicional de la época. El enorme capital desgarra la estructura básica de igualdad interpersonal. Cuando la brecha financiera entre los cónyuges se mide en decenas de millones de dólares, la asociación se convierte en una tarea técnicamente inviable. La infraestructura de vida de Doris Duke no es simplemente un presupuesto familiar. Es un sistema corporativo complejo, gestionado por un consejo de administración, fideicomisarios y un ejército de abogados. Cualquier pareja que ingrese a este sistema inevitablemente se enfrenta a que las decisiones sobre la compra de propiedades, la planificación de rutas o la contratación de personal doméstico se toman no en la cocina familiar, sino en oficinas legales. En esta configuración, el esposo se convierte más en un empleado de alto rango del capital de su esposa que en un jefe de familia igualitario. En tales condiciones, cualquier dinámica personal se distorsiona. Las discrepancias que en una familia común se resuelven con compromiso, aquí siempre tienen un trasfondo invisible en forma de chequera y un contrato matrimonial rígido. El compañero se ve obligado a tomar una decisión difícil. O bien acepta completamente el papel de acompañante decorativo de la poderosa multimillonaria, o intenta afirmarse a través de sus ilimitados recursos. James Cromwell elige el segundo camino. Utiliza activamente los recursos financieros de su esposa y sus colosales conexiones para financiar sus propias campañas políticas, publicar libros y avanzar en la escalera diplomática. Este mecanismo demuestra claramente la esencia del problema. Las ambiciones del compañero solo pueden realizarse a través del capital de Doris, lo que solo subraya su total dependencia financiera. La misma ley gravitacional de las grandes fortunas destruye también los lazos de amistad. El círculo social de la multimillonaria se forma con personas que físicamente no pueden mantener por sí mismas el nivel de vida cotidiano que ella ofrece. Viajes conjuntos en transatlánticos, meses en grandes hoteles europeos, alquiler de aviones privados.
Todos estos gastos recaen exclusivamente en una sola cuenta bancaria. Los amigos, de manera imperceptible pero inevitable, pasan a la categoría de invitados y luego a la de compañeros dependientes. La igualdad desaparece en el momento en que una persona paga regularmente las cuentas de otra. Surge una jerarquía invisible, donde la crítica sincera o la negativa directa se convierten en lujos inaccesibles para el entorno. Este sistema forma un filtro de percepción de la realidad específico y extremadamente rígido. Cuando cualquier nuevo conocido puede resultar ser un intento calculado de acercarse a los activos, la confianza básica en los demás desaparece. El capital comienza a funcionar como un muro infranqueable, separando las muestras sinceras de simpatía del cálculo frío. Doris Duke se encuentra en una situación donde es completamente imposible determinar con certeza si alguien interactúa con ella por sus cualidades personales o simplemente disfruta del acceso gratuito a recepciones lujosas, clubes cerrados y contactos influyentes. La enorme fortuna garantiza la presencia física constante de personas alrededor, pero también garantiza que los verdaderos motivos de esas personas siempre permanezcan bajo sospecha. El efecto destructivo de tal desequilibrio se multiplica por la publicidad continua y agresiva. Los procesos de divorcio, nuevos romances y separaciones inevitables no son asuntos privados. Se transmiten en tiempo real bajo la lupa de la prensa. Los periódicos no solo registran fríamente los hechos de las rupturas, siempre buscan exclusivamente el trasfondo financiero. Los periodistas calculan con deleite las sumas de las compensaciones judiciales, discuten abiertamente los puntos de los contratos y evalúan el valor de las propiedades dejadas a los exmaridos. La vida personal deja de ser un territorio privado. Se convierte en una serie interminable de transacciones contables, expuestas al escrutinio y juicio público. La sociedad niega sistemáticamente a la heredera el derecho a un drama humano ordinario. En la conciencia colectiva, una persona que lo tiene todo no puede sufrir sinceramente de soledad o traición. Solo puede invertir mal sus emociones o ser víctima de su propia excentricidad social. Cualquier fracaso personal de Doris Duke es percibido por el público con un regocijo apenas disimulado, como un justo precio por millones inmerecidos. Los lectores de tabloides necesitan precisamente ese relato, la prueba de que el dinero gigantesco no puede comprar la simple igualdad humana, la imposibilidad de apoyarse en otras personas sin el riesgo de ser utilizada inevitablemente, lleva a buscar otros puntos de apoyo más confiables. Si los que la rodean se quiebran bajo el peso del dinero ajeno y los lazos humanos se destruyen inevitablemente por el desequilibrio financiero insuperable, es necesario encontrar un ámbito libre de estas distorsiones. Surge una necesidad urgente de un territorio donde los recursos funcionen no como un instrumento de opresión, ni como un cebo para buscadores de beneficios, sino como un medio puro de creación. Se requiere un espacio donde se pueda controlar completamente el proceso, sin miedo a la traición o al motivo oculto. Y esa zona de salvación se convierte en el trabajo con el mundo inanimado. Una inmersión masiva en el estudio de otra cultura, que comenzó durante un largo viaje de bodas y se transformó en un proyecto grandioso, capaz de sobrevivir a su creadora. Acto 4. Proyecto Shangri-La. En 1935, huyendo del acoso de la prensa neoyorquina tras su sonada boda, Doris Duke emprende un extenso viaje alrededor del mundo. Esta travesía dura 10 meses y la lleva por Egipto, Palestina, Jordania, India, Indonesia y China. Durante una larga parada en el subcontinente indio, en la ciudad de Agra, la joven heredera de 22 años se encuentra por primera vez con la arquitectura clásica de los grandes mogoles. La visita al Taj Mahal y al Fuerte Rojo no es solo un punto en el itinerario turístico, sino un momento decisivo. En lugar de comprar los típicos souvenirs, busca a artesanos locales que dominan antiguas técnicas de trabajo en piedra. Doris les encarga la creación de complejos paneles de mármol incrustados con piedras semipreciosas y celosías talladas, llamadas yali. Estos elementos se fabrican siguiendo exactamente las técnicas históricas usadas siglos atrás.
Este episodio marca el inicio de un nuevo rumbo. De un viaje rutinario de una multimillonaria, surge un profundo interés sistemático por el arte islámico, que definirá su actividad durante las siguientes 6 décadas. Para alguien con una fortuna de 100 millones en la primera mitad del siglo XX, coleccionar arte solía ser una forma obvia de validación social. Los magnates industriales estadounidenses y sus herederos compraban en masa obras de maestros europeos del Renacimiento o de impresionistas franceses. Esta práctica era una herramienta fiable para legitimar grandes capitales. Adquirir una obra maestra occidental reconocida garantizaba automáticamente al propietario el estatus de mecenas ilustrado ante la élite. Doris Duke elige un camino completamente diferente, poco convencional. En los años 30, el arte islámico no formaba parte del consumo prestigioso del alto círculo social estadounidense. Su interés no se centra en adquirir peso social listo para usar, sino en explorar un complejo y desconocido paradigma cultural. Comienza a coleccionar cerámica, textiles, fragmentos arquitectónicos y manuscritos, sumergiéndose meticulosamente en el contexto histórico de su creación y uso. El punto final de este viaje alrededor del mundo son las islas de Hawái. En 1936, Doris adquiere un amplio terreno en la escarpada costa del Océano Pacífico, al pie del cráter Diamond Head, en la zona de Honolulu. Inicialmente, para un observador externo, esta decisión parece el típico capricho de una heredera ultrarrica: construir otra residencia invernal aislada, lejos de los objetivos de los fotógrafos continentales. Sin embargo, en lugar de levantar una mansión colonial tradicional o una copia exacta de un palacio europeo, lanza un proyecto arquitectónico sintético sin precedentes, conocido como Shangri-La. La construcción de la residencia hawaiana se convierte en el primer proceso verdaderamente monumental de su vida, que controla desde la concepción inicial hasta la realización final. Doris Duke no solo contrata al famoso arquitecto estadounidense Marion Sims Wyeth y se desentiende del trabajo, esperando el resultado terminado en un par de años. Ella actúa como coautora del proyecto. Aprueba personalmente las soluciones espaciales, corrige planos y determina la estricta lógica de integrar los artefactos históricos adquiridos en Oriente en un entorno arquitectónico moderno. Esto ya no es una posesión pasiva de bienes inmuebles, gestionada por un equipo de administradores. Es una dirección activa, agotadora, diaria de un proceso de producción extremadamente complejo. Por primera vez en su vida, su gigantesco capital se utiliza no como una cifra abstracta en informes secos de fondos fiduciarios, sino como un instrumento directo, subordinado a su voluntad de creación material. Para realizar este plan, se forma una grandiosa red logística internacional, operando en condiciones de una guerra mundial inminente. Desde Siria, Irán, Egipto y Marruecos, se transportan en barcos a las lejanas islas de Hawái, techos de madera antiguos, azulejos del siglo XIII, puertas macizas, mosaicos y vitrales. Cuando no es posible encontrar elementos históricos originales o su exportación está prohibida, Doris financia expediciones especiales. Contrata directamente a talleres artesanales enteros en el Medio Oriente para crear réplicas exactas de elementos decorativos basados en muestras conservadas. Dentro de la residencia aparecen salas enteras cuya geometría está diseñada específicamente para obras de arte concretas. Por ejemplo, un masivo mihrab antiguo traído de Kashan, Irán, dicta completamente la altura de las paredes y la iluminación de la habitación, y una extensa colección de cerámica otomana determina las dominantes cromáticas de los interiores adyacentes. Este proceso de construcción y curaduría de varios años se convierte para ella en su primer pilar de hormigón armado. El imperio corporativo heredado siempre ha funcionado según sus propias leyes internas despiadadas, sin requerir en absoluto su participación intelectual. La vida social y los matrimonios no ofrecían igualdad, convirtiéndose en un campo de manipulaciones constantes. En el proyecto Shangri-La, Doris Duke finalmente forma su propio territorio soberano,
donde las reglas del juego las establece exclusivamente ella misma. El mundo inanimado de la arquitectura, la artesanía y el arte antiguo, a diferencia de las personas que la rodean, no está en absoluto sujeto a la influencia corruptora de su cuenta bancaria. Los artefactos históricos, paneles de madera o tazas de cerámica no pueden adular, traicionar o imitar hábilmente el afecto para obtener beneficios financieros. El trabajo sistemático con la cultura material le proporciona esa zona de absoluta sinceridad, control y previsibilidad que le ha faltado críticamente en todas sus relaciones interpersonales. Poco a poco, la residencia hawaiana deja de ser simplemente una exótica casa privada de descanso y se transforma en un serio espacio de investigación. Doris sistematiza meticulosamente sus adquisiciones, consulta regularmente con los principales especialistas académicos mundiales en arte del Medio Oriente, lleva una catalogación detalladísima de cada objeto traído. Con los años, forma una de las colecciones privadas de arte islámico más significativas y coherentes en los Estados Unidos. Este hecho innegable contradice completamente el mito tabloid sobre una multimillonaria superficial y consentida. El público social y los reporteros siguen buscando escándalos, discutiendo sus divorcios y calculando sus gastos en vestuario, ignorando por completo el hecho de que detrás de las puertas cerradas de la mansión se lleva a cabo un trabajo curatorial, archivístico y científico meticuloso, que requiere la más alta disciplina. El impulso creativo realizado en la construcción de Shangri-La durante años demuestra una verdad fundamental. El capital no solo puede ser una barrera sorda, aislando completamente a una persona de la realidad normal, sino también un poderoso transformador de esa realidad. Si los millones de su padre la privaron desde su nacimiento de un guión de vida natural, basado en la necesidad de sobrevivir, ella logró construir artificialmente ese guión a través de la monumental tarea de preservar el patrimonio histórico ajeno. La residencia se convierte en una prueba visible, física de su capacidad personal. Ya no son solo el dinero impersonal del fundador del monopolio tabacalero James Duke. Es la voluntad disciplinada de Doris Duke misma, plasmada en piedra, cerámica rara y un espacio arquitectónico preciso. El éxito de este proyecto curatorial a largo plazo le da una comprensión clara de la mecánica oculta de gestionar enormes recursos. La experiencia de construir la casa y formar una colección compleja muestra claramente que el dinero puede trabajar de manera precisa, máxima eficiencia y en estricta conformidad con su visión personal. Este proceso se puede llevar a cabo, eludiendo los torpes consejos de administración de los fondos fiduciarios conservadores y cortando la atención molesta de la prensa. La residencia hawaiana siempre será su principal creación material, un espacio cerrado y profundamente personal. Pero el método de control directo sobre la financiación desarrollado aquí comienza a aplicarse también fuera de la vida privada. Al comprender cómo dirigir el capital para crear un resultado concreto y tangible, sin preocuparse por las expectativas públicas y los estereotipos, se prepara para trasladar este modelo a otras áreas. Esta experiencia se convierte en la base para la distribución sistemática de fondos, donde su influencia personal estará oculta de los ojos de los periodistas, pero será mucho más amplia y significativa. Acto 5. Filantropía silenciosa. En 1934, apenas alcanzando los 21 años y obteniendo control legal sobre la primera parte de su herencia, Doris Duke registra la organización Independent Aid. La decisión no surge de un impulso repentino de generosidad social, sino de un problema técnico y tangible. A su nombre llegan diariamente cientos de cartas de desconocidos de toda América. En medio de la Gran Depresión, ciudadanos comunes le piden a la chica más rica del mundo que pague deudas, financie tratamientos o salve granjas de la ruina. La creación del fondo se convierte en el primer intento de sistematizar este caos y separar las finanzas personales de las expectativas públicas.
En una época en que para la mayoría de la élite estadounidense, la caridad se limita a un baile anual con recaudación de fondos bajo los flashes de las cámaras, la joven heredera construye un aparato burocrático cerrado para la distribución profesional del dinero. La filantropía pública siempre ha sido para los estadounidenses ultrarricos una forma confiable de convertir el capital industrial en aprobación social. Así lo hacía su padre, así actuaban los Rockefeller y los Carnegie. Hospitales, universidades y museos llevaban sus nombres, transformando las donaciones en una forma de consumo ostentoso y un monumento en vida. Doris Duke elige un enfoque diametralmente opuesto. La abrumadora mayoría de las transacciones de su fondo durante décadas se realiza de manera estrictamente anónima. Ella excluye deliberadamente su apellido de los nombres de laboratorios, proyectos ecológicos y programas sociales que financia. No es un acto de ingenua modestia, sino un cálculo frío y pragmático. La anonimidad le permite actuar directamente, sin alimentar el mito periodístico de la heredera todopoderosa, y sin provocar una nueva ola de titulares de tabloides. A través de la estructura de Independent Aid, comienza a invertir en áreas que no atraían la atención de los mecenas conservadores de la primera mitad del siglo XX. Mientras otros compran pinturas del Renacimiento, Doris dirige fondos para financiar programas de planificación familiar, un tema marginal y extremadamente controvertido en esos años. Otorga subvenciones regulares para investigaciones médicas, apoya a estudiantes afroamericanos en el sur y compra tierras para proteger zonas ecológicas de la construcción industrial. A diferencia de los gigantescos fondos fiduciarios del imperio tabacalero de su padre, donde nominalmente poseía activos pero estaba efectivamente apartada de la gestión, aquí ella es la arquitecta principal de los procesos. Solicita informes, estudia estadísticas y controla la eficacia de cada dólar gastado. Para ella, el capital dentro de este fondo se transforma de un ancla pesada y limitante en una herramienta de trabajo de alta precisión. Con este dinero, logra cambiar la realidad circundante de manera puntual, sin entrar en contacto personal destructivo. Este trabajo silencioso marca un cambio significativo en su biografía. En la sociedad, en los matrimonios e incluso en la amistad, los enormes recursos inevitablemente distorsionaban las relaciones, privándola de la posibilidad de comprender los verdaderos motivos de los demás. La filantropía, por el contrario, crea una distancia institucional salvadora. Las relaciones con los beneficiarios de las subvenciones se establecen desde el principio como una ayuda financiera profesional, respaldada por contratos secos. No necesita que los ecologistas o médicos la amen, admiren su gusto o busquen su compañía. Por primera vez, su capital trabaja de manera cristalina y predecible, porque del proceso se excluyen completamente las simpatías personales, los halagos y los intentos de manipular su confianza. Sin embargo, este mecanismo masivo de influencia existe en una realidad paralela, completamente oculta de la conciencia masiva. Decenas de millones de dólares se invierten en proyectos sociales, pero esto pasa desapercibido para el público en general. Para los reporteros de la crónica social, la financiación sistemática de clínicas o las becas anónimas no representan ningún interés. En este material no hay conflicto ni drama necesario. La prensa sigue ignorando obstinadamente su verdadera actividad creativa, prefiriendo reproducir diariamente la imagen conveniente y plana de la caprichosa poseedora de una fortuna ilimitada. Los periodistas se niegan a verla como una gestora sistemática. La sociedad está dispuesta a perdonar a las personas ultrarricas su posición privilegiada solo en dos casos: si se arrepienten ruidosamente, donando dinero a la vista de todos, o si cometen errores públicos por los que se las puede juzgar con deleite. Al elegir el camino estricto de la filantropía silenciosa, Doris priva a la prensa del primer escenario. Por eso, cuando en su vida personal inevitablemente ocurren rupturas, divorcios o verdaderos eventos trágicos, la máquina mediática bien engrasada se abalanza sobre ella con fuerza redoblada.
La caridad invisible no ofrece ninguna protección social. Al enfrentarse a un drama personal, la sociedad no recuerda sus fondos, sino que observa con avidez cómo se desmorona la vida de una persona, a la que se le había prescrito solo una existencia perfecta. Acto 6. La óptica del escándalo. En octubre de 1966, frente a las pesadas puertas de hierro forjado de la histórica finca Rough Point, en Newport, Rhode Island, ocurre un accidente automovilístico fatal. Doris Duke, de 53 años, al volante de una camioneta alquilada, acelera repentinamente por razones desconocidas y atropella a su propio curador y diseñador, Eduardo Tirella, quien acaba de salir del auto para abrir las puertas. El vehículo rompe la cerca de madera, cruza la carretera y se detiene al chocar contra un árbol al otro lado de la calle. Tirella muere en el acto por múltiples heridas masivas. La policía, al llegar, registra el accidente, encontrando a la conductora en un profundo estado de shock traumático, con graves lesiones en el rostro y la mandíbula. Para el sistema judicial del estado, es un trágico pero estándar accidente de tráfico mortal. Sin embargo, al día siguiente, cuando los informes llegan a las agencias de noticias nacionales, los aspectos legales y humanos del suceso se esfuman instantáneamente. La prensa transforma el incidente en una sensación de un orden completamente nuevo e inédito. Los titulares de los principales tabloides no informan sobre la muerte de una persona por un simple error de conducción. Literalmente gritan que la famosa multimillonaria del tabaco aplastó fríamente a su subordinado. El nombre de Doris Duke actúa como un gatillo infalible, convirtiendo automáticamente una tragedia vial común en un thriller criminal sobre la impunidad de la élite estadounidense. Los periodistas inmediatamente buscan motivos ocultos, inventan peleas por el costo de antigüedades y sugieren una relación rota, ignorando por completo las circunstancias reales del incidente. En ese momento, se activa un despiadado mecanismo de despersonalización social. La conciencia colectiva niega categóricamente a las personas ultrarricas el derecho a la simple imprudencia, confusión o pánico humanos. Si un ciudadano común está involucrado en un incidente de tráfico mortal, la sociedad tiende a mostrar empatía básica, atribuyendo lo ocurrido a una trágica coincidencia, un fallo de frenos o una pérdida momentánea de concentración. Pero cuando al volante está una mujer cuyo patrimonio se cuenta en cientos de millones de dólares, la presunción de inocencia desaparece. Cualquier acción suya se interpreta automáticamente a través del prisma de la arrogancia, el desprecio por las vidas ajenas y la absoluta confianza en su impunidad. La reacción del público ante la investigación policial es aún más reveladora. Cuando el jefe de la policía local cierra oficialmente el caso por falta de delito, reconociendo el suceso como un trágico accidente, los periódicos estallan de indignación. En la percepción colectiva, este veredicto no significa que no se encontraron pruebas de culpabilidad. Significa exclusivamente que la mujer más rica de América simplemente compró al departamento de policía de Newport. El capital de Duke se convierte en una prueba irrefutable de malicia. La sociedad está firmemente convencida. Donde hay recursos financieros ilimitados, no puede haber justicia honesta, y por lo tanto, cualquier resolución exculpatoria es el resultado directo de un trato corrupto. Un ser humano vivo es reemplazado por un estereotipo caricaturesco, con el que es técnicamente imposible discutir con argumentos lógicos. Esta agresiva óptica del escándalo se formó a su alrededor mucho antes del incidente en Rhode Island. Ya en julio de 1940, Doris, de 27 años, enfrenta una tragedia mucho más profunda y privada. En su residencia en Hawái, da a luz a un bebé prematuro. La niña, llamada Arden, vive solo un día y muere. Este evento destroza a la mujer física y psicológicamente. Los médicos le informan categóricamente que nunca podrá tener hijos. En cualquier otra coordenada social, tal catástrofe provoca una compasión incondicional. Sin embargo, los reporteros de la crónica social
convierten la muerte del bebé en otro capítulo del interminable serial mediático sobre la maldición del dinero descomunal. Los periodistas describen en detalle el costo del equipo médico más avanzado, los honorarios de los especialistas contratados y el lujo de la habitación del hospital, construyendo un narrativo extremadamente cínico. El mensaje principal de las publicaciones se reduce a una dura moraleja. Los millones gigantescos del padre resultaron impotentes para comprar la vida de la única heredera directa. En esta interpretación no hay ni una gota de compasión por la madre que perdió a su hijo. Pero sí hay un poderoso mecanismo compensatorio para millones de lectores. La sociedad siente una necesidad aguda y diaria de pruebas de que la riqueza absoluta inevitablemente conlleva una desgracia absoluta. La tragedia de Doris Duke se utiliza como un remedio terapéutico barato para calmar la envidia social masiva. Volviendo a los eventos de 1966, vemos cómo este mismo mecanismo de venganza social opera en el marco de una demanda civil. La familia del fallecido Eduardo Tirella demanda a Doris Duke, exigiendo una compensación financiera multimillonaria. El proceso legal se convierte instantáneamente en un linchamiento público. Los abogados de los demandantes construyen su estrategia judicial no en probar la culpa técnica del conductor, sino en enfatizar constantemente la colosal diferencia de ingresos entre la víctima y la demandada. Cada audiencia judicial va acompañada de ruidosas publicaciones que calculan meticulosamente los gastos diarios de la multimillonaria, el valor de sus colecciones de antigüedades y propiedades. El objetivo de esta presión coordinada es obligarla a pagar no por un error específico en la carretera, sino por el mero hecho de su desproporcionada superioridad económica. Finalmente, el tribunal obliga a Doris a pagar una suma significativa a la familia del fallecido. La transacción se realiza, el conflicto se resuelve legalmente. Pero este final solo consolida en la conciencia masiva la imagen de una depredadora fría y calculadora. Incluso cuando intenta contactar a los familiares de Tirella para ofrecer sus condolencias y ayuda adicional fuera del marco judicial, este gesto es rechazado abruptamente y presentado por la prensa como un intento burlón de comprar su conciencia. Cualquier muestra de vulnerabilidad o humanidad de su parte se marca inmediatamente como falsa, porque en el universo de los tabloides, los multimillonarios están completamente desprovistos de la capacidad de sentir. Sus emociones siempre se consideran exclusivamente como un movimiento de relaciones públicas calculado o una sofisticada trampa legal. Se crea un círculo vicioso del que es técnicamente imposible escapar. Si en respuesta a las acusaciones infundadas guarda silencio y se niega a hablar con los periodistas, esto se interpreta sin lugar a dudas como arrogancia y prueba directa de culpabilidad. Si intenta defenderse, dar entrevistas detalladas o contratar a los mejores abogados para proteger su reputación, se presenta como una presión agresiva del gran capital sobre la libertad de expresión y la justicia. Cualquier drama personal que ocurra en su vida ya no le pertenece. Se aliena inmediatamente, se reempaca por los editores y se vende en los kioscos de periódicos como un producto de consumo masivo. Su dolor físico personal, sus traumas psicológicos y sus errores irreparables se convierten simplemente en combustible gratuito para mantener la enorme industria de los chismes. Este asedio informativo continuo, que duró décadas, lleva a consecuencias sistémicas inevitables y destructivas. Cuando el mundo exterior se niega categóricamente a verte como un ser humano con debilidades y vulnerabilidades. Cuando cada encuentro con la realidad se convierte en un proceso ruidoso y ejemplar, con un veredicto condenatorio preestablecido. Mantener vínculos naturales con la sociedad pierde todo sentido. La única salida lógica e instintiva de esta agotadora paradoja es el rechazo radical de la publicidad. El capital, que inicialmente la convirtió en un blanco abierto para el odio, ahora debe ser redirigido para cumplir una función fundamentalmente diferente: levantar muros impenetrables alrededor de su territorio físico privado. Acto 7. La infraestructura de la soledad. A principios de los años 80,
la geografía física de la vida de Doris Duke sufre cambios radicales e irreversibles. Sus gigantescas residencias, la finca Duke Farms en Nueva Jersey, extendida sobre 2.700 acres, la histórica mansión Rough Point en Rhode Island y el complejo hawaiano Shangri-La, se transforman en fortalezas privadas, autónomas y completamente cerradas. Alrededor de estas vastas propiedades se instalan los sistemas electrónicos de videovigilancia más avanzados de la época, se levantan altos muros de concreto, se contratan patrullas de seguridad armada y adiestradores con perros guardianes las 24 horas. En estos enormes espacios ya no se celebran ruidosas fiestas sociales, no resuena música para cientos de invitados, y el número de personas admitidas se reduce al mínimo absoluto y crítico. La multimillonaria deja de aparecer en las páginas de la crónica social como participante activa de la vida pública, prefiriendo pasar meses en aislamiento absoluto tras los gruesos muros de sus lujosos refugios. Este cambio arquitectónico y de régimen marca claramente una transformación fundamental en la función de su colosal capital. Si en su juventud el inmenso dinero paterno servía como herramienta de expansión, financiando largos viajes alrededor del mundo, construyendo residencias y realizando desesperados intentos de integrarse en la sociedad bajo sus propios términos, ahora trabaja exclusivamente para una defensa impenetrable. Tras décadas de agotadora y agresiva atención de los tabloides, escandalosos procesos de divorcio, traiciones y extenuantes litigios públicos, la riqueza se convierte en un mecanismo infalible para cortar físicamente el mundo exterior. El capital ya no compra presencia en la sociedad, no intenta dictar modas ni influir en las tendencias sociales. Compra el derecho garantizado de ausencia en esa sociedad. El privilegio se transforma en la forma más cara, más vigilada y más silenciosa de aislamiento social. El aislamiento físico está inextricablemente ligado a la construcción de una poderosa barrera legal. El acceso a Doris Duke ahora se regula no por reglas de etiqueta, sino por estrictos contratos, acuerdos de confidencialidad y verificaciones de múltiples niveles. Cualquier persona que cruce el umbral de sus propiedades primero pasa por el filtro de bufetes de abogados y servicios de seguridad. Esta armadura burocrática en capas protege de encuentros casuales, relaciones espontáneas y cualquier contacto social impredecible. Por primera vez en su vida, obtiene control absoluto sobre quién tiene derecho a mirarla y quién tiene derecho a hablar con ella. Pero el precio de este nivel sin precedentes de privacidad es la destrucción total de un entorno humano natural y vivo. La consecuencia natural de tal autoaislamiento es la completa reestructuración de su círculo cercano. A medida que envejece, los lazos sociales tradicionales, amigos de juventud, antiguos compañeros románticos, conocidos de la alta sociedad neoyorquina, desaparecen gradual e inevitablemente de su vida diaria. Su lugar lo ocupa un personal profesional y bien remunerado. La vida de Doris Duke ahora está asegurada y acompañada las 24 horas por decenas de empleados contratados, gerentes principales de propiedades, asesores financieros, abogados corporativos, chefs personales, un ejército de criadas y secretarios. El entorno de una persona se reduce a una lista seca de individuos que están en su nómina directa y regular. En este sistema de coordenadas artificialmente creado, cualquier relación interpersonal se vuelve inevitablemente puramente transaccional. El personal contratado forma alrededor de la envejecida propietaria un vacío impenetrable de acuerdo y sumisión. Los empleados, que reciben generosos salarios, bonificaciones y esperan ser incluidos en el testamento, no tienen ningún interés financiero en discutir con su empleadora, señalar sus errores o mostrar emociones sinceras e incontroladas. Su principal tarea profesional es asegurar un confort absoluto e ininterrumpido, y cumplir sin cuestionar cualquier orden, por excéntrica que sea. Como resultado, desaparece para siempre esa resistencia humana, esa fricción social básica necesaria para mantener una conexión adecuada con la realidad.
cuando cada palabra tuya es recibida con un asentimiento aprobatorio, y cualquier deseo se cumple antes de que puedas articularlo claramente. Surge una forma específica de soledad existencial. La soledad de una persona con la que ya nadie puede permitirse ser honesto. Con la edad, esta infraestructura absorbente incluso domina el ámbito de la salud física. Cuando Doris comienza a necesitar cuidados médicos regulares, no acude a las clínicas de élite habituales, donde incluso los pacientes más distinguidos deben someterse a las reglas y horarios generales del hospital. La atención médica se integra completamente dentro de su sistema doméstico cerrado. En las enormes residencias se habilitan habitaciones privadas equipadas con la última tecnología, se contrata un personal de enfermeras, asistentes y médicos de guardia las 24 horas. El hospital literalmente se traslada a su dormitorio. Esto permite mantener la ansiada privacidad absoluta, pero al mismo tiempo coloca a la debilitada mujer en una dependencia total de un grupo reducido y cerrado de personas que ahora controlan completamente su vida diaria, dieta, horario y medicación. Aquí se revela la paradoja principal y más cruel de la infraestructura de la soledad. El enorme sistema, construido meticulosamente durante décadas para asegurar una independencia absoluta del mundo exterior y hostil, termina haciendo a su creadora absolutamente dependiente de ese mismo sistema. Doris Duke sigue siendo nominalmente dueña de una fortuna multimillonaria, firma cheques, y controla formalmente el destino de sus numerosos empleados. Pero en el nivel cotidiano y diario, ya no puede prescindir del personal que decide cuándo servir la comida, quién puede acceder al teléfono y qué cartas llegarán a su escritorio. El enorme capital otorga un poder legal absoluto, pero sin darse cuenta, le quita la independencia física y social elemental. La propietaria de un imperio gigante se convierte en una rehén dorada de su propio personal de servicio. Para compensar de alguna manera esta aguda falta de sinceridad y calidez, dirige su afecto hacia aquellos que, por principio, no pueden comprender la magnitud de su cuenta bancaria. Las vastas tierras de sus propiedades se llenan gradualmente de animales. Los perros se convierten en sus únicos compañeros constantes en los salones vacíos. En Duke Farms aparece un rebaño de camellos que deambulan por recintos especialmente equipados, y una multitud de aves exóticas. En un mundo donde cada contacto humano está permanentemente envenenado por la sospecha de interés propio, solo los animales pueden ofrecer una reacción emocional incondicional y no comprada. Para la heredera del monopolio del tabaco, se convierten en la única fuente de afecto que no requiere la firma de contratos de confidencialidad, ni amenaza con demandas judiciales destructivas. Los últimos años de su vida transcurren en interiores monumentales, impecablemente decorados, pero resonantemente vacíos. La residencia hawaiana Shangri-La, concebida en su momento como un centro vibrante de estudio de la cultura del Medio Oriente, y la mansión en Rhode Island, llena hasta el techo de tapices históricos únicos y muebles antiguos, ahora funcionan exclusivamente como decorados teatrales ideales y desiertos. Un ejército invisible de criadas limpia metódicamente el polvo de artefactos invaluables. Los chefs personales preparan platos exquisitos según lo programado. La seguridad patrulla continuamente el perímetro kilométrico. Pero este gigantesco y perfectamente ajustado mecanismo corporativo solo atiende a una persona aislada. El capital creó condiciones físicas impecables para la vida, pero de manera paradójica, excluyó por completo la posibilidad de una presencia humana normal. Esta realidad hermética y estéril se convierte en el punto final de su biografía personal. El dinero le aseguró una seguridad física absoluta y un aislamiento impenetrable, demostrando finalmente que ningún recurso financiero puede comprar o reemplazar las relaciones humanas equitativas. Sin embargo, durante décadas de este lento retiro, paralelamente al proceso de extinción social, dentro de las paredes de sus inexpugnables residencias, se llevaba a cabo un trabajo completamente diferente y sistemático. Allí, lejos de los objetivos de los tabloides y las intenciones egoístas de los socios,
Se acumularon colosales colecciones culturales, se construyeron mecanismos de gestión del arte y se formalizaron legalmente futuros fondos específicos. Ella creó metódicamente una estructura que estaba destinada a comenzar su funcionamiento a gran escala, precisamente en el momento en que la vida biológica de su creadora llegara a su fin. Y era a este silencioso y material mecanismo, al que le correspondía cumplir la tarea principal que Doris no logró durante su vida: separar para siempre su nombre de la vulgar etiqueta periodística de heredera rica del tabaco. Acto 8. Liberación de la sombra. En octubre de 1993, Doris Duke muere a los 80 años. Poco después, se revela su testamento, un documento legal masivo que decide el destino de una fortuna valorada en más de $1.200 millones. Según este documento, la mayor parte de sus colosales activos no va a parar a sus numerosos parientes, ni se divide entre antiguos conocidos de la alta sociedad. En cambio, se destina a la creación de un gigantesco fondo benéfico, la Doris Duke Charitable Foundation. Este evento se convierte en la última y más monumental transacción financiera de su biografía. La lectura del testamento inicia un complejo proceso institucional que transforma su riqueza personal, que durante décadas fue un muro entre ella y el mundo, en un mecanismo autónomo en funcionamiento. La reacción de la prensa a este acto final sigue el trillado camino de los tabloides. Los periodistas se aferran con avidez a la figura de su último mayordomo, Bernard Lafferty, nombrado uno de los albaceas, y rápidamente comienzan a alimentar la espiral habitual del escándalo. Los periódicos intentan por última vez reducir su vida de 80 años a una caricatura, discutiendo con deleite los detalles excéntricos de su vida tardía y las demandas de herederos descontentos. Sin embargo, por primera vez, este ruido informativo se estrella contra la monumental realidad legal de su testamento. Mientras los cronistas de sociedad buscan motivos para sensacionalismos baratos, un ejército de abogados y gestores contratados transfiere metódicamente sus propiedades, colecciones de antigüedades y carteras de inversión al balance de las nuevas estructuras sin fines de lucro. El mito de la millonaria caprichosa comienza a perder relevancia ante la máquina benéfica en funcionamiento. El primer resultado visible de esta transformación es el destino de su residencia en Hawái. El complejo Shangri-La, que durante décadas funcionó como una fortaleza personal cerrada y estrictamente vigilada, cambia radicalmente su estatus. Siguiendo estrictamente las instrucciones dejadas por Duke, la propiedad se transfiere a la gestión de un fondo de arte islámico especialmente creado, y abre sus puertas a investigadores académicos, curadores independientes y al público en general. La casa privada, cuyo perímetro se protegía cuidadosamente de miradas ajenas, se convierte en un museo oficial y centro de investigación. Se desmonta físicamente la infraestructura de aislamiento, se eliminan los puestos de seguridad, se reconfiguran las habitaciones privadas, y en las salas donde reinaba el silencio absoluto, ahora se realizan regularmente simposios científicos, conferencias y excursiones educativas. Junto con el cambio de estatus de la residencia hawaiana, también cambia radicalmente el estatus de los artefactos históricos reunidos en ella. La colección de arte islámico, que cuenta con más de 2.500 objetos raros de lujo, cerámica, textiles y elementos de madera, se separa definitivamente de la personalidad de su coleccionista. En vida de Duke, la prensa a menudo percibía estas cosas simplemente como juguetes caros de una heredera aburrida, evaluándolas exclusivamente a través del prisma de su cuenta bancaria sin fondo. Ahora, al encontrarse en un espacio museístico público, comienzan a evaluarse estrictamente según las leyes de la historia del arte. Los académicos se interesan por el origen de los azulejos iraníes del siglo XIII o la compleja técnica de tallado en madera marroquí, no por cuántos millones de dólares se gastaron en su logística. Las obras de arte adquieren una vida propia, independiente de la sombra del capital ajeno. Un proceso de transformación estructural similar se desarrolla en la costa opuesta de los Estados Unidos,
en Rhode Island. Ya en 1968, Duke fundó la Newport Restoration Foundation, un fondo para la preservación del patrimonio arquitectónico de Newport. A diferencia de otros residentes ultrarricos de la ciudad, que solo se preocupaban por sus colosales palacios en la costa oceánica, esta organización compró sistemáticamente durante décadas casas de madera coloniales en ruinas en barrios residenciales comunes. Durante su trabajo, el fondo restauró más de 80 edificios de los siglos XVIII y XIX, alquilándolos a largo plazo a ciudadanos comunes, con la estricta condición legal de preservar completamente la apariencia histórica de las fachadas. Tras la muerte de Duke, este proyecto urbanístico a gran escala no se detuvo, sino que continuó funcionando ininterrumpidamente, gracias a la financiación específica dejada. El modelo de gestión de Newport revela la verdadera y pragmática naturaleza de su enfoque hacia sus recursos ilimitados. No se limitó a repartir dinero para caridad puntual, sino que creó intencionadamente mecanismos económicos sostenibles capaces de funcionar de manera completamente autónoma. Las casas coloniales restauradas no se convirtieron en museos vacíos y muertos. Permanecieron como parte de la infraestructura urbana viva, proporcionando al fondo un ingreso de alquiler constante para financiar futuros trabajos de restauración. Duke diseñó este sistema para que no dependiera en absoluto de su presencia física. El capital estaba firmemente fijado en ladrillos, madera y obligaciones legales de hormigón armado, lo que permitió salvar barrios históricos enteros de Newport de la agresiva construcción comercial. Fue un acto de control directo y duradero sobre la realidad física, que resultó mucho más duradero que cualquier conexión social. El tercer punto clave de transformación es la finca ancestral Duke Farms en el estado de Nueva Jersey, una vasta extensión de 2.700 acres, donde una vez se aplicaron estrictos protocolos de seguridad personal. Según la última voluntad de la propietaria, este colosal espacio verde también se destina al uso público permanente. La nueva estructura de gestión desmonta las vallas de muchos kilómetros y transforma el cerrado territorio privado en uno de los centros ecológicos más grandes de la región. El lugar, que durante décadas sirvió como símbolo del absoluto aislamiento social de una sola persona, se convierte en un campo para investigaciones sistemáticas en el ámbito de la protección ambiental, abierto a cientos de miles de visitantes. Se produce una conversión literal de privilegio elitista en un recurso científico accesible al público. Estos tres puntos geográficos y conceptuales, Shangri-La, Newport y Duke Farms, forman un nuevo contorno póstumo de su identidad. En vida, la sociedad se negó categóricamente a percibirla fuera del estereotipo de la excéntrica heredera del tabaco, desvalorizando una y otra vez cualquier intento de trabajo intelectual sistemático. A los periodistas les resultaba mucho más rentable vender al público la imagen de una mujer infeliz en una jaula dorada que analizar su compleja labor curatorial y arquitectónica. Sin embargo, el testamento, que activó el trabajo del fondo multimillonario, reescribió para siempre estas reglas del juego. Legalmente fijó el hecho de que su objetivo principal no era el consumo sin sentido de recursos heredados, sino la creación de una infraestructura institucional sostenible. Por primera vez en 80 años, sus acciones dejaron de medirse por escándalos periodísticos y comenzaron a medirse por hechos secos e indiscutibles de patrimonio cultural y natural salvado. La liberación de la opresiva sombra del dinero enorme no ocurre a través de un ingenuo rechazo de él, sino a través de su completa y radical reprogramación. La fortuna, que inicialmente privó a Doris Duke de un guión de vida normal y convirtió cada uno de sus afectos en una transacción financiera, finalmente, comienza a funcionar en condiciones cristalinas. Los fondos académicos específicos no necesitan reciprocidad, las colecciones de museos no son propensas a la adulación, y las casas coloniales restauradas no pueden traicionar por motivos ocultos de interés propio. En estas estrictas instituciones, su nombre se limpia por completo de todo lo personal, traumático y público,
quedando solo como un mecanismo confiable de preservación cultural. Así, el legado material vence definitiva e incondicionalmente al constructo de los tabloides, demostrando que la única forma de superar su capital era hacer que sirviera a lo que no se puede simplemente comprar. Doris Duke dedicó su vida a demostrar que no era solo un cheque al portador. En el ámbito de las relaciones humanas, perdió esta batalla sin remedio. Su inmenso capital era un entorno demasiado denso. Distorsionaba cualquier vínculo, provocaba escándalos de tabloides y, al final, construyó a su alrededor una infraestructura de soledad absoluta. Una persona viva nunca pudo destruir la etiqueta de periódico, pero donde terminaban las personas y comenzaba la cultura material, ese mismo capital funcionó de otra manera. Encontró la única zona inmune a los chismes mundanos y al interés egoísta de sus socios. Museos, colecciones y ciudades restauradas se convirtieron en el territorio donde ella establecía las reglas. Duke comprendió una verdad dura. El dinero no puede ofrecer un guión de vida listo, pero puede convertirse en un mecanismo que funciona exitosamente sin su creador. En esto radica el verdadero precio de su legado. Para lograr una soberanía real, tuvo que fundir su biografía en instituciones autónomas sin fines de lucro. Hoy su nombre no son escándalos amarillentos de las crónicas de los 60, sino centros de investigación y arquitectura rescatada. Construir un museo impecablemente funcional en lugar de una familia viva puede parecer un resultado demasiado frío. Pero para alguien a quien, desde los 12 años, se le negó el derecho a una vida humana común, fue la única manera de dejar algo más que una cifra astronómica. Los recursos gigantescos a menudo se convierten para sus dueños no en una herramienta de libertad, sino en la celda más segura. Sobre cómo el control financiero absoluto llevó a la paranoia total y al aislamiento físico a otro visionario estadounidense. Hablamos en el documental sobre Howard Hughes. Suscríbete al canal para no perderte esta historia.